Primera conferencia de un año más de estas Jornadas Europeas de Patrimonio con el lema Patrimonio Sostenible. Una conferencia que nos va a impartir Carlos Carrasco, que es doctor en Historia del Arte, y que hemos titulado, o que él ha querido titular, El humilladero de Tudela, recuperación del desaparecido crucifijo del puente. Bueno, ya sabéis que el humilladero va a tener un protagonismo importante en estas jornadas de patrimonio y que también, además de la conferencia que vamos a realizar a continuación, habrá otra conferencia el día 30 de septiembre a las 7 de la tarde, en este caso en el Salón de Actos del Palacio de Canal. Es más bien un encuentro sobre el patrimonio cultural de la Ribera de Navarra, reflexiones para una gestión sostenible, con como moderador Jorge Jiménez López, que es profesor de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, pero bueno, habrá otros ponentes también muy interesantes, todos relacionados con el mundo del patrimonio, tanto aquí en Navarra como de la Universidad de Zaragoza y como digo, y de la UNA, con la colaboración del Museo de Tudela. Y también tenéis una serie de visitas guiadas al claustro de la Catedral gratuitas dentro de estas Jornadas Europeas de Patrimonio y unos talleres de cerámica mañana y pasado sobre la Cruz del Humilladero de 11 a 1 y el fin de semana que viene en ese mismo horario en las bodegas del Muñoz Sola, en este caso de pintura, titulado Recreando el Humilladero. Por mi parte, como digo, nada, pues daros las gracias por haber acudido y os invito a que podáis participar de todas estas actividades, a ver si el tiempo mañana no nos fastidia, si no llueve. Y bueno, Carlos, darte las gracias por haber aceptado la invitación de Tudela Cultura para abrir estas jornadas y gracias por el trabajo que has realizado en esos trabajos previos a que podamos ver hecho realidad la consecución de esa rehabilitación y esa reconstrucción del humilladero. Así que gracias, como te digo. Y bueno, yo me voy a bajar de la mesa y le cedo a Carlos todo el protagonismo porque quiero ver también lo que nos va a contar. Así que gracias a todos y empezamos. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia hoy aquí. Muchas gracias a Tudela Cultura por organizar estas jornadas. También a la Universidad Pública de Navarra, que también colabora, y a la Asociación de Amigos de la Catedral, que también colaboramos en estas jornadas. Las jornadas son unas jornadas europeas dedicadas al patrimonio sostenible en este año del año 2022. Las jornadas comenzaron en Francia en el año 84, pero desde el año 91 son a nivel europeo, con diferentes actividades dedicadas, como hemos dicho, al patrimonio sostenible, dedicados a la preservación del arte, los paisajes, la vida silvestre y la biodiversidad, dentro de un contexto de degradación medioambiental. Sobre todo es una reflexión sobre las técnicas y materiales de restauración de los bienes culturales, sobre todo también para promover las iniciativas digitales de patrimonio, por ejemplo, lo de digitalizar los capiteles del claustro de la catedral o de la puerta del juicio. También una pequeña reflexión, solo como recordatorio, que ya desde los años 30 de las cartas internacionales de restauración se dice que las restauraciones tienen que ser respetuosas en dos aspectos, tienen que ser diferenciables y reversibles. Por lo tanto, tenemos siempre eso en cuenta a la hora de juzgar una restauración. Estas jornadas comienzan con la charla en la que estamos hoy. Luego hay diferentes actividades, como que ya ha comentado la concejal. Luego se verá en el museo la escultura de Santa Elena, la restauración, la mesa redonda, que hemos comentado antes. Pero el tema de hoy es el humilladero, un tema polémico. Polémico porque es una reivindicación desde hace muchos años. ¿Por qué hemos elegido el tema del humilladero? Porque está la restauración en curso debido a una subvención de los fondos LEADER por el estado tan lamentable que tiene en la actualidad. De cómo era en su momento a cómo está en la actualidad, se ha perdido una de las paredes, se ha perdido la techumbre, luego veremos que también está desmochado el edificio, está recortado. Y también tiene que ver con el tema del medio ambiente, del patrimonio cultural, porque se quiere hacer hincapié o que entre dentro del conjunto de la recuperación de los caminos de Ebro. Hacer lo que es la entrada de Tudela y luego todas las orillas del Ebro. Entonces entraría dentro de lo que es el patrimonio sostenible medioambientalmente. El primero, el humilladero. ¿Qué es un humilladero? Un humilladero es una estructura arquitectónica y escultórica compuesta de una o dos piezas de un crucifijo sobre un soporte vertical sobre unas gradas, que puede estar cubierto o no por un templete. ¿Y por qué se dice humilladero? Porque la gente al pasar se agachaba la cabeza y se humillaba.
Pero también hay diferentes tipos de estructuras. Hay, por ejemplo, este que se ve de Ávila, los 4 postes, que son la cruz sin escultura y con una techumbre que ha desaparecido y 4 columnas. Este de Zúñiga, en Navarra, es más tipo templete, con un pórtico. Y vamos a ver otro. Hay a la izquierda Cascante, que es la cruz, pero luego hay como una pequeña capillita. También hay rollos con esculturas de santos, que se puede ver, creo que es en Cunchillos, hay algunas de estas. Y luego en Veruela tenemos en la cruz de hierro, la que nombró Becker, a la entrada del monasterio, también sin templete, pero con las gradas, la estructura y el crucifijo. Tenemos que tener en cuenta que estas estructuras se ponen en 2 sitios, que son las entradas de las ciudades y o los cruces de caminos, para bendecir lo que son esos espacios tan importantes. Luego ya en época del barroco del 17 también se hacen templetes como el de Tudela. Este es el de Ayo en Navarra. Fíjense en la derecha cómo estaba antes de la restauración y a la izquierda cuando se restauró, en piedra. Y también algo característico de algunos humilladeros es el pretil de piedra. Este de Eulate, también en Navarra, del siglo XVI, muy característico. En las bóvedas de crucería o bóvedas estrelladas suelen llevar aquí unos contrafuertes radiales. Este de Huarte, también podemos ver una foto antigua después de la restauración, ya en época barroca, lo mismo. Está situado en alto, en un camino, a la entrada de la ciudad, con una cruz cubierta por una estructura, un templete. Este del Ardero, en La Rioja, le falta lo que es la techumbre, es del siglo XVI, pero fíjense lo que es el vástago y las gradas. Luego la cruz. En Tarazona, en Zaragoza, de estilo mudéjar, aquí ya es de planta octogonal. También hay otro en Borja que se utilizó como capilla de cementerio. Aquí vemos lo que son, aquí esta foto no se ve muy bien. En la base hay unos animales que pueden ser leones, o los 4 evangelistas también. A ver, la ubicación. Ahora que ya sabemos lo que es un humilladero, vamos a hablar del humilladero del puente. Está situado aquí. En los documentos antiguos, cuando se construyó, se dice al otro lado del puente, en el término de Traslapuente, o el crucifijo que se está construyendo después del puente, o al término del puente, aquí. En el cruce de caminos de la carretera de Cabanillas, el camino real a Pamplona y el acceso a Tudela desde el norte. Aquí vemos el plano está girado, el norte está aquí. Vemos un plano de 1785, el que se hizo por Tomás López cuando lo de la diócesis de Tudela, o cuando la elección en catedral. Vemos aquí el puente y al término estas 2 estructuras. El humilladero, y aquí hay una casa y un corral, que luego veremos que tiene su importancia, que era una posada, donde estará la papelera. Y fíjense cómo está aquí un poco elevado y la parte de abajo está el río. Luego veremos qué importancia tiene este aspecto. Pero no es el único humilladero que había en Tudela. Había otro humilladero en el Camino de San Marcial. En el cruce de la avenida Zaragoza con Camino de San Marcial, donde está el bar de Bellota, no sé cómo se llama ahora, había otro crucifijo. Hay noticias del humilladero de San Marcial en el año 1682 y 1703, que ya lo nombra Mariano Sáenz en los apuntes tudelanos. Pero yo encontré el documento de reforma de 1735, se llama Remate de la fábrica del humilladero contiguo al portal de Zaragoza, junto a la puerta de Zaragoza, que ha de hacer Juan Antonio Marzal, en el cruce de caminos de San Marcial y convento capuchinos. Vemos aquí un plano del año 1766 que me ha proporcionado Manuel Sagasti Belza, que es un pleito del convento de Santa Clara con un mesón Remigio, el Hotel Remigio. Esto es la carrera de las monjas. El patio, donde estuvo en tiempos en la estación de autobuses. Aquí habla del camino a Zaragoza, aquí el de San Marcial, la carrera, y en este cruce el humilladero. Sin templete, solo la crucifijo. Y además se hacen en piedra las gradas. Y luego, ya en el siglo XVII, en el XVIII, ya no se estila como el XVI, se hace la cruz sin lavar.
está en el archivo de Simancas. Se puede consultar por internet. En el archivo de Impares no, está en el catálogo de bibliotecas del Estado. Y el humilladero, para estudiar el humilladero hay que consultar diferentes fuentes. Las primeras menciones del humilladero, aparte de un estudio que hizo Julio Segura en el archivo municipal que se conserva en el ayuntamiento, que es una recopilación de todo lo que se ha publicado y algunos documentos más, la primera mención lo hace Yanguas y Miranda en 1823 en su diccionario, en la voz crucifijo o humilladero del puente, que pone reedificado a cuenta de la ciudad en 1540 y 1690. Ya tenemos los dos puntos. 1540 el humilladero renacentista, 1690 el humilladero barroco. Por eso también lo nombra Mariano Sáenz los apuntes tudelanos, José Ramón Castro cuando edita los apuntes tudelanos en 1920, por así, mete sus propios comentarios y también habla de la escultura del crucifijo en su libro Escultura Navarra del Renacimiento y saca el contrato, que luego lo veremos, de la escultura del Renacimiento, del crucifijo. Luego Francisco Fuentes, el archivero que hizo el catálogo del archivo municipal y del archivo eclesiástico, ahí aparecen varios documentos que también los comentaremos y un artículo del crucifijo en el siglo XVI, que también lo comentaremos. Importante, las condiciones del archivo municipal del año 1690. Hay que tener en cuenta una cosa, el humilladero es un edificio municipal, no es eclesiástico. La documentación es municipal, no es eclesiástico. Aunque sea un crucifijo, es un elemento municipal. Y lo que decía de las condiciones de 1690, es raro que es un documento que esté en el catálogo de fuentes desde los años 40 del siglo XX, que esté localizado, es el libro histórico número tal, documento tal, no se ha estudiado, no se ha divulgado, no se ha mirado nunca cómo es. Ahí se habla tal cual las condiciones de construcción del humilladero, cómo era el edificio en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y este es un artículo de José Luis Ramírez, que es la principal fuente actual que hay sobre el humilladero, publicado en el Diario de Navarra, que es un recopilatorio de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Es la fuente principal que se puede ver incluso en internet. Luego lo comentaremos. A ver, antecedentes del humilladero. En 1490 Francisco Fuentes habla, esto es en Cis, en La Rioja, lo comentaremos, que Pedro de Vitas, vecino de Tudela, pone unas piedras en 1490 para la cruz que está fecha al cabo del puente. No hay otra documentación hasta 1539. José Ramón Castro habla de Baltasar de Arras o Baltasar Febre, escultor de Tarazona, que hace una cruz de piedra en el cabo del puente, según la traza que proporciona el ayuntamiento. Y en el documento que publica su libro de escultura del Renacimiento, habla de la capitulación. Maestre Baltasar Febre, entretallador de Tarazona, fabrica la obra de cruz de piedra al cabo del puente. Conforme a la traza, siempre los contratos, la traza la proporciona el ayuntamiento, no es diseño del arquitecto ni del escultor. De la traza tratada y esculpida en papel. Eso en 1539, en noviembre de 1539. Pone un crucificado en un lado y a espaldas una Nuestra Señora, una Virgen María de la misma piedra con una corona sobre la cabeza, o sea, con la coronación. Entre las dos peanas, un escudo de armas conforme al sello de la ciudad. Y tiene que dar fecha, estamos en noviembre, para Carnestolendas, carnaval. La ciudad obligada a dar la piedra y los hierros, y los andamios y los hombres, todo a costa de la ciudad. Lo demás la labra a costa del escultor. Le darán 25 ducados al empezar la obra, 8 a mitad y otros 9 al terminar. Y le ofrecerá una casilla y un cubierto para hacerlo. Esto es en noviembre de 1539. En 1540, según fuentes, Martín de Flotas vendió al ayuntamiento de Tudela por 10 florines un vago es un solar, donde está asentada la cruz, que la ciudad ha hecho nuevamente. O sea, que está reestructurando la cruz. José Ramón Castro continúa con la historia de la cruz, pone que no se termina, se compromete, era para carnaval, febrero, marzo, pero no, se compromete para agosto. Y en otro documento de 1540, en el mes de junio de 1540, el maestre Baltasar Febre, que está comenzada la cruz al cabo del puente, que tenía prometido hacer para Carnestolendas próximas pasadas, tiene dados y avanzados 18 ducados y medio. Pero tiene otros quehaceres y no ha podido cumplir. Entre las cosas está en el claustro de Fitero. Se lo compromete a hacerlo para agosto. Dice que así lo cumplirá. No lo cumplió. Francisco de Fuentes otra vez dice que Baltasar de Arras o Baltasar
Otro nombre se desentiende de la obra y sucede Miguel Garmendia, que hace la obra por 20 ducados. Para ver cómo sería el crucifijo, hemos visto este humilladero de Enciso en La Rioja. Enciso está Arnedo, Arnedillo, Las Pozas. A continuación, subiendo hacia Soria, el humilladero es esto. Luego se añadió una ermita. Está justo en lo alto de la ciudad. Fíjense, un crucifijo del siglo XVI con un crucificado en este lado y una Virgen María en la otra parte. Aquí hay una serie de santos, unos donantes. Aquí se ve la imagen del crucificado y la Virgen María. Aquí tendría una corona y unos ángeles. Aquí hay 4 figuras que serán seguramente palomas, o si no son los tetromorfos de los evangelistas, están muy desfigurados. Y entre las 2 peanas, el escudo de la ciudad, en este caso el Enciso o el Donancio. Y esta zona es una idea. También dice Francisco Fuentes que a principios del año 1540 se trae piedra para hacer el templete y se saca del castillo, lo que estaba prohibido. Entonces tienen que pedir permiso al virrey. Hacen una provisión real en el año 1540, pone provisión para poder sacar la ciudad piedra del castillo para la fábrica del crucifijo y humilladero del puente, 1540. 8 de julio de 1540. En su nombre, la piedra del castillo y muros, o sea, del castillo y de la muralla, porque hay necesidad de hacer una cruz con sus imágenes para la salida del puente y, habiéndola comenzado y hacer dado encargo al maestro Miguel, cantero, para sacar la piedra para la dicha cruz necesaria del castillo, y habiendo comenzado al dicho cantero a sacar la dicha piedra para la dicha cruz, Johan Pérez de Oñoro. Y lo autoriza Carlos I, bueno, el virrey y demás, por ser cosa tan pía y en mucho servicio de Dios y bien de la República, significa bien de la sociedad, del gobierno, no es república y monarquía como se entiende actualmente. Y manda a Johan devuelva a Miguel su ferramenta y aparejos, entonces, en la orden del virrey. En 1542 se hace el último plazo de la obra a Garmendia para hacer las gradas, los bancos y los perpeños, los peldaños. Y el templete podemos imaginarlo como este de Calahorra. Si se fijan en Calahorra, en la entrada desde el camino del Alfaro, la carretera actual, donde hay un depósito de agua que tiene forma invertida, pues ahí justo en el camino que va al convento, ahí está el pequeño templete que había en Calahorra. La cruz no se conserva. Del siglo XVI, de piedra, creo que la bóveda reconstruida, como decíamos, bóveda de arista o de crucería estrellada, que cae en los rincones de los arcos y se trasdosa en estos contrafuertes. Esto es importante porque cuando se trata de construir el humilladero de Tudela, decían, preguntaba la arquitecta, ¿cómo es la cubierta? ¿Es plana? ¿Es estrellada? ¿Es de arista? Decía, yo pienso que es de arista. Luego veremos que no, es achaplanada, cubierta con cúpula, semiesférica. Pero en el siglo XVI sería más o menos el templete así, como este de Calahorra. Como hemos dicho, Garmendia también está, igual que con Baltasar de Arras, trabaja en el claustro del monasterio de Citero. También hace los escudos de las puertas del monasterio de Veruela. A Veruela ven a la entrada hay los escudos de los abades, los hizo también el mismo escultor, Garmendia. Y también Miguel Garmendia está en las obras del puente, en 1520. Desde 1520 hasta 1551. Y el escultor Miguel Garmendia se enterró en la capilla de Santa Ana de Magdalena. También hizo la torre de San Esteban en Arguedas, la sacristía de San Miguel en Tudela y la parroquia de la Asunción en Cascante. En 1544, el obispo Fray Miguel de Sangüesa, que era residente en la zona, bendice la nueva cruz, 1544, y concede indulgencias que enrece un Padre Nuestro y una de María. Y Francisco Fuentes, en su artículo, pone que Francisco Duarte hace la traza de la cubierta. Pero en 1545, en el mismo artículo de Francisco Fuentes, dice que se hace un nuevo diseño por los maestros de Zaragoza con columnas, piedras y bases. Pedro Vizcaíno hace una cruz y una velita para el remate y 3 manzanas extrañadas metidas en los extremos de la veleta. Y en 1550, según Fuentes, también se termina la cubierta del humilladero. Para hacer una pusieron una cubierta, he encontrado un dibujo aquí de Valencia, para hacer una cubierta así en punta, con azulejos de colores, como luego veremos, para hacernos una idea.
Y hay otro documento de 1552 de unas indulgencias de quien rezara en el humilladero. Están en pergamino en el archivo municipal. Pone boleto del cardenal Pagio, legado al atre de su santidad, que a perpetuo concede todos los que confesados y comulgados rezaren devotamente ante el crucifijo del Fuente del Ebro, de Tudela, tantas cuantas veces lo hicieren en el día o feria sexta de la Hebdomada, que es la semana, de la Semana Mayor y de los días de la Exaltación e Invención de la Cruz. En la feria segunda después de Pascua, el segundo de Pascua. En los días de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, Asunción y Natividad de Nuestra Señora, desde las primeras vísperas hasta el otro día, la puesta de sol. 7 años de indulgencia y otras tantas cuarentenas. Lo que se ha de rezar son 3 Padres Nuestros y Ave Marías, por la exaltación de la fe católica. También en 1566, según Mariano Sainz, el Hospital de Tudela en las cuentas pone que los jueves y Viernes Santo piden limosna para el hospital en la entrada de Tudela, justamente donde el humilladero. En 1630 hay una descripción que aparece en el artículo de Ramírez, que cita Luis María Marín Rollo, que pone: hay una descripción del humilladero en el año 1630. Atención, porque es muy curioso. Prosigue la puente con su empedrado y a esta un humilladero, distancia de 33 varas. Este humilladero está cercado de piedra picada y tiene para subir a él 5 escalones de piedra, de a cuarta de vara castellana en alto y 6 varas de ancho. Y la parte que tiene esta escalera, a los lados, hay encima de cada parte un león de piedra, muy bien labrado, de la anchura de la pared. El patio donde está el Calvario es empedrado de piedra menuda. Y en medio de él, sobre 4 columnas muy grandes de piedra y ladrillo, se funda un cimborrio de 6 varas. Cimborrio es la cúpula. De 6 varas de anchura, en cada cuadro de parte a parte, de manera que están las 4 columnas en escuadra. Y de una a otra, por cada lado, hay 6 varas. Y en medio de esta está hecho un redondo, un pie de 6 escalones. Encima de todo, con losas bien labradas y en medio de ellas una muy grande y cuadrada, de altura poco menos de 1 vara, que sirve de pedestal de la cruz, la cual es de piedra. Un inciso de Cremovide, que no lo he comentado antes, en la cruz de Enciso, cuando apareció, y luego lo comentaremos, apareció esta parte de aquí. Sería la mitad. ¿Se fijan? Fíjense en esta estructura, en un pilar cuadrado achaflanado, es este de aquí, luego aparecía en Tudela. Luego se me olvida. Que sirve de pedestal a la cruz, la cual es de piedra, y la columna de ella rodeada de serafines labrados con gran arte. Luego hay una piedra en que está la Madre de Dios y los apóstoles, y sobre esta la cruz con muy curiosos remates. El título tiene 2 ángeles. El pie de la cruz, donde están los serafines, no tiene encarnación, ni color alguno, sino la piedra. La cruz dorada, el Cristo y la Madre de Dios, y San Juan, que tiene a los lados, también dorados. Y a la otra la Madre de Dios y los apóstoles y los ángeles, que tienen el título de la cruz, están iluminados y dorados en los ropajes, y encarnados en lo demás, con muy curioso arte. La cubierta dorada y pintada las labores mosaicas, que son las cejas. Lo de la parte descubierta, donde da el agua, es todo de azulejos de colores, verde oscuro y verde mar, y azules y blancos, que encajados como las escamas de los peces, hacen unos visos tarazcados muy apacibles a la vista. La altura es mucho mayor que la anchura, 1/3. Sería más o menos una anchura como la que vemos aquí en Valencia, para hacernos una idea. Luego hay otro documento en 1643, en el artículo de Ramírez, que el notario Diego Villamayor en 1643 hay una avenida del Ebro, en febrero, dice que llega el agua hasta el puente principal, hasta las primeras gradas, y llega a afrontarse a las segundas. Palmo del pedestal de la cruz y cubiertos los leones de piedra. Los leones existieron, porque están confirmados por 2 fuentes. Y ya en 1690 es el humilladero que hemos conocido hasta ahora, los restos de ese humilladero, porque el humilladero se arruina y hay que reconstruirlo, luego veremos por qué. En el libro histórico número 20, documento número 22, en 1690, el ayuntamiento tiene que costear, porque es un edificio suyo, pero, como diríamos actualmente, el gobierno de Navarra tiene que autorizar el gasto, porque está fiscalizado. Esa institución no existía en esta época, lo que existía era el Consejo Real, y lo que sería a través del Virrey de Navarra. Tiene que autorizar los gastos importantes a los ayuntamientos. Tiene que dar la autorización para librar ese dinero en las arcas municipales. Por tanto, tiene que hacer un expediente justificando el gasto
y luego presentando facturas, por decirlo así. Y este libro se dedica al negocio de la ciudad de Tudela con el fiscal, sobre libranza y otras cosas. Tiene que sacar a subasta, se llama sacar en candela, el remate en subasta de candela, que luego lo veremos, los reparos del humilladero. Y pide que el remate se traiga al Consejo Real de Navarra para autorizar la libranza que se pide. Estamos en 1690. José Cuadrado, prior de la ciudad, alcalde podríamos decir, habiéndose pedido los reparos que necesitaba el humilladero cerca del puente, decide sacar en candela, sacar en remate las obras. Y entonces ya presenta lo que son las capítulas, las condiciones. Lo que se presentó hace poco el proyecto, que se sacó luego a subasta, pues sería lo que son las capítulas y condiciones con que la ciudad de Tudela pone en arriendo la fábrica del humilladero de la otra parte del puente del río Ebro, a donde está el antiguo derruido. Son como sigue las capítulas. Primero, los cimientos, los fundamentos que llaman ellos. Conforme de nuestra planta. Sirva de zapata y profundidad 10 palmos. Y si a 10 palmos no se hallare planta suficiente para acabar la obra, se profundirá más hasta hallarla, hasta encontrar tierra firme, hasta encontrar la roca. La planta abierta se macizará con buen mixto de cal y arena, 2 partes de arena y 1 de cal. Luego, se formará la otra en su planta con todos sus movimientos, con todas las formas. Y resalto según va demostrado en su planta y perfil. Tejado a 4 pardillas, a 4 aguas. Madera a otro de hueco 3 pies, para que el aire no levante las tejas, echando el remate que va demostrado, y un telar de maderos enteros para formar el tejado. Toda la fábrica ha de ser de ladrillo y yeso, excepto el basamento. Las pilastras han de ser de piedra labrada y trinchetadas, tanto dentro como fuera. La imposta, donde arrancan los arcos, y también la imposta del arrancamiento del arco ha de retozar por los resaltos. Se ha de formar la media naranja, cúpula semiesférica. Se montearán las pechinas, luego lo veremos, donde la cúpula descansa entre los arcos. Y se correrá sobre ellas una cornisa toscana. Importante, dentro de la cúpula se echarán 16 fajas, echándolas de dos en dos, o sea, 8 pares de fajas. La cúpula semiesférica con 8 radios dobles, en yeso. En la parte de adentro, blanqueada en yeso. Se ha de dar al maestro que remate la obra los despojos que hubiera en el humilladero viejo. Las gradas viejas, si hubiera algunas piedras rotas, se han de quitar y poner otras. Importante, en los 4 frentes, 4 escudos de armas de la ciudad, en yeso bizcocho cernido con cedazo, según la traza. Y toda la obra tiene que estar acabada en el mes de julio de 1690. Se pagará la mitad al empezar la fábrica y la otra mitad hecha y acabada. Y el maestro que remata las obras tiene que pagar al tracista, quien ha hecho la traza y el perfil, a su coste. Vista y reconocida la obra por maestros peritos nombrados por ambas partes. Se darán fianzas y se saca concurso en marzo del 1690. Importante, también que la cruz que había en dicho humilladero se entregará al maestro para que la vuelva a poner. Y si faltara alguna pieza, para ajustarla y para que quede con altura, lo pondrá por su cuenta, añadiendo la pieza o piezas necesarias. Y luego ya habla un poco más de los fundamentos, porque se ve que los fundamentos fue lo que en los cimientos provocó el hundimiento del humilladero del siglo XVI. Hasta que se halla en terreno y luego se manda esta documentación al Real Consejo, que da su permiso. El 12 de marzo, en la misma fecha, ya se habla, una vez que se publican las condiciones, se saca subasta y se pregona. 1690, tocada la campana amarilla, apliega el concejo, como es uso y costumbre. Juan Barranco, nuncio pregonero de la ciudad, saca candela del crucifijo y humilladero que está en la parte del puente del río Ebro. Manda, se encienda candela y corre al vinteno. Ha hecho pregonar estas condiciones por las plazas y puestos acostumbrados. Quien quiera hacer postura, que se presente en la casa consistoria. A día de hoy, ha puesto a las 2:30 la hora de reunión. Habiendo acudido muchos, leyeron las capítulas en voz alta y mandó su señoría que si había quien hiciera postura, y no hubo quien. Repitió muchas veces y volvió a preguntar: ¿quién lo hace por 200 ducados y 10 ducados de dones de más? Y no hubo quien, tampoco 220 nadie, 230 nadie, 240 tampoco hubo. Y mandó cerrar la sesión, volver al día 19 de marzo.
O sea, los problemas de ahora han existido siempre. Me suena. Sí, sí. A ver, 19 de marzo, día de San José, patrón de los albañiles y carpinteros. Se saca oferta por 250 ducados y 10 dedones. Pedro Bretaña dijo, tomo ese don. No hubo quien hiciera rebaja. Se encendió una candela, una vela, se dejó prender y cuando se apagó, en ese tiempo no hubo quien hiciera una oferta mejor. Por tanto, se compromete el maestro. 30 de abril de 1690, el Consejo autoriza el remate en esta cifra. El 10 de mayo, o sea, la veintena, 10 días después, se deja un plazo de 20 días y también hay otra oferta, se pregona otra vez quien hace rebaja y no se presenta a nadie. Entonces ya se hace firme y se deposita la plaza. Y se concede a este albañil, a este constructor, es Pedro Bretaña. Pero hay un informe del 27 de abril de 1690 por Domingo Ducazcal y Antonio Olaquindía, que van a examinar los cimientos de la ruina. Y dice, hay 4 pilastras viejas, que son las plantas viejas, con que está hecho el humilladero viejo, que se derrulló, para ver si se pueden aprovechar. Y, habiendo hecho vicio el terreno, no son suficientes. Ni la profundidad, ni para el grueso de los pilares que hoy se hallan. Por eso se derrulló la fábrica vieja. Incluso los cimientos para entonces eran insuficientes. También cerca del Ebro, pues, es una zona muy castigada. Y si hoy se ha ideado de mayor grueso, mucho menos se pueden aprovechar. Entonces, la causa del hundimiento fue que fueron los cimientos. Se cayó. En 10 de julio de 1690, José Ezquerra y Domingo Ducazcal van a reconocer los cimientos, para que quede con mayor hermosura. Y pone que el tejado se debe hacer más alto de lo que se pone en las capítulas. En septiembre, los mismos dicen que los machones tienen que ir más adentro, para que se ajuste lo acordado. En septiembre, el 8 de septiembre, los mismos maestros de obras, Domingo Ducazcal y Antonio Olaquindía, van a ver cómo está la obra. Y dice que a ver si corresponde a la tercera parte de lo pactado. Y declara, están terminados los cimientos y la parte de piedra, por un valor de 700 reales. Pero 1 de octubre, Pedro Abadía, vecino de Alfaro, porque cuando se pedían los maestros arquitectos para que fueran a actuar de peritos, se llamaba siempre a los maestros de fuera. De Alfaro, Calahorra, de Gea, Tarazona, no se llamaba a los de dentro, para que fueran más imparciales. Pues si no, los de dentro todos tenían relación de parentesco entre ellos. Entonces, se llamó a Pedro Abadía de Alfaro, que cuenta lo trabajado por 50 ducados, que ha hecho más del tercio, que se le den 400 reales del ladrillo gastado de más, que deberá pagar al adjudicatario, porque Bretaña ha hecho la obra más grande, más ancha, para mayor seguridad. Y habrá que poner embebidos 4 nudillos de madera en los macizos de cada ángulo de cornisa, arrimado a la media naranja, y unos tirantes en la cúpula. 2 de mayo, 1691. José Ezquerra y Manuel Pontón son veedores, inspectores de obra, vigilantes de obra de la ciudad. Han visto el ladrillo y yeso que ha quedado en el corral del puente, en el que hemos visto antes, estaba justamente enfrente, que lo tenía guardado Bretaña, justo enfrente, ausentado sin acabar ni rematar la obra. Ni siquiera habrá llegado a la mitad. Dice que hay 6 piezas de yeso y 1000 ladrillos. 15 de junio de 1691, de mayo a junio. José Ezquerra pide al ayuntamiento el yeso que tenía allí. Pedro dice, este yeso se va a perder, se va a secar, lo voy a aprovechar para una casa que tengo yo en la Plaza Nueva. Se le concede y traslada. Se queda, pero se compromete a aprovecharlo y a reponerlo cuando se retome la obra. 18 de julio de 1691. José Labastida y Juan Ruiz, carpinteros, nuestros carpinteros, van a reconocer las maderas y tablas que hay prevenidas para la obra, que están en el corral de enfrente. Hay 4 maderos grandes, 3 maderos redondos. Hay 3 maderos que se han llevado para los toriles de la Casa de la Ciudad, en la Plaza de los Fueros, en la Plaza Nueva. Hay 3 aleros redondos que los tiene el mesonero y que también se han llevado a la Plaza Nueva. La Plaza Nueva se hizo justo en esa época. 7 de noviembre de 1691. Domingo Gil, Domingo Ducazcal, examina la obra otra vez. Dice que hay, importante, están construidos 4 machones, 3 hasta la imposta de los arcos y el cuarto hasta el capitel, y vueltos los 4 arcos y pechinas, que están esplomados hacia la pared de afuera, no están a plomo, están inclinados hacia afuera. Y las molduras que los circundan están con mala disposición.
Las pechinas no están trabajadas y los resaltos y molduras de ladrillo no están juntas las cruzadas. No están las juntas cruzadas, no coinciden las juntas. Por tanto, los machones y las pechinas están en quiebras. Manda derribar todo hasta los cimientos. En noviembre de 1691. Luego hay un vacío en la documentación, que según aparecerá más adelante, la tengo que investigar. Se supone que se le quita la obra al maestro Bretaña y la construye Coto, porque en octubre de 1705, el último documento, José Ezquerra y Domingo Gil van a inspeccionar las obras hechas por Pedro Cearrote, fiador de Manuel Pontón, que se obligó a concluir y acabar las fábricas. Bretaña se ausentó sin acabar. Dice que Cearrote ha cumplido conforme a la traza y capítulas, con algunas mejoras en alto y ancho, y se en el tejado donde se carga la media naranja, tasado de 1.764 reales. Acaba la obra Cearrote, no la acaba Bretaña. Esta obra es la que se hizo, la que se conservó, la que se conserva actualmente. Vemos aquí una imagen del puente, un detalle. Fíjense, los escudos están aquí, en la clave. Fíjense, a cuatro aguas, el alero. Esta es la casa que está justo delante. Esta parte se derribó después. Fíjense que esta imagen es muy curiosa desde la otra parte, porque esta fachada, luego la veremos, es la mejor conservada, el ladrillo. También el escudo. En algunas fuentes dicen que el escudo se colocó en el siglo XIX, no, sabemos que se colocó desde el principio. Así es como está en la actualidad. Vemos la obra de Pedro Bretaña y Cearrote, también Cearrote. El ladrillo plantillado, los chaflanes, los arcos cegados, porque el edificio en 1814 Espoz-Mina, cuando la guerra de la independencia, se mandó cerrar y convertir en casa para reforzarlo, y luego en 1841 se construye un fuerte para las guerras carlistas, luego lo veremos. Entonces se hace un pequeño foso, un puente levadizo. Pone que se hicieron una zanja con dos compuertas. Luego veremos un grabado que a lo mejor corresponde a esta parte. Vemos aquí la planta cuadrada, los arcos, la parte interior, lo que decíamos, los chaflanes. En la discusión de si la bóveda era de arista, ¿no? Si fuera de arista o de crucería o estrellada, aquí acabaría en una arista, no acabaría en un chaflán. Porque este chaflán es el inicio de una pechina. Una pechina es una forma triangular cubierta, como si fuera boca, sería trompa, que recoge la cúpula que iba aquí. Aquí vemos las soleras de la cúpula. La cúpula empezaría aquí y subiría más arriba. Vemos aquí, luego lo comentaremos, la excavación que hizo Juanjo Arqueológica en el año 2000, lo que apareció este pequeño pieza de piedra que iría aquí arriba. Vemos aquí los cimientos, la piedra del sillar de los cimientos y el sillarejo con que se rellenó los arcos. Aquí vemos la piedra, el ladrillo. Aquí vemos las gradas, la parte delante de la casa que se hizo después. Aquí vemos la parte del mástil, del vástago que había en la parte de aquí arriba. Aquí vemos cuando se excavó. Aquí se ve la parte original y la parte que está cerrando los arcos. Aquí vemos en la excavación arqueológica el empedrado que tenía cuando se usó como casa. Todo esto se excavó para sacar las gradas originales. Aquí se ve la parte de la casa que se hizo por delante. Vamos a ver el exterior. Mira, aquí se ve una imagen cuando estaba limpio. Aquí se ve que se cerró para hacer una segunda planta. Otra imagen, esta imagen, en este caso es el proyecto de la casa que se adosó en la parte del puente. Aquí se ven los cimientos originales y luego el cerramiento. Una imagen actual, aquí se ve la fachada que da a la carretera de Pamplona, la fachada posterior, fachada norte, y un detalle de la fachada norte, y la fachada que da hacia Arguedas. Esta parte de aquí, que está sin revocar, está revocada, pero aquí se conserva el ladrillo original, esta parte de aquí. Pero fíjense por aquí cómo se ve que estas pilastras cajeadas
están recortadas, falta el capitel. ¿Ves el detalle de aquí se ve mejor? Este es ladrillo nuevo, ladrillo antiguo, aplantillado. Este alero sería nuevo, moderno. Este remate triangular es nuevo, no es original. Aquí se ve mejor el arco original. Y aquí se ve también un detalle de ladrillo aplantillado. ¿Ves? Este tipo de ladrillo aplantillado es muy típico del siglo XVII y XVIII. Aquí se ve cómo está el ladrillo original del intradós del arco, cómo está cegado. El resto, aquí se ve también. Y en la otra parte también. Fíjense, lo que se llaman los movimientos de la planta se refiere a las molduras, a los dibujos que va haciendo el ladrillo. ¿Cómo sería el humilladero? Como este de Gitero, más o menos. Aquí son pilastras de piedra, en este caso serían de ladrillo, pero una imagen antigua del humilladero de Gitero, con un crucifijo. Este crucifijo luego se transformó, se puso uno moderno, pero fíjense, es la planta rectangular, cuadrangular, la parte superior de ladrillo, tejado a 4 aguas. Así es como estaba el humilladero de Gitero hasta hace unos años, cuando se restauró, y fíjense cómo se ha quedado ahora, que es más o menos como va a quedar el nuestro. También está rehundido, porque con el tiempo el nivel del suelo va subiendo, en esa parte el crucifijo es moderno. En este caso en Gitero no han reconstruido lo que es la cúpula, si es que lo hubo en algún momento, pero fíjense cómo se queda rehundido con unas escaleras y unas vallas. Así más o menos va a quedar el nuestro. Esto es Gitero también, fíjense los guijarros del suelo, fíjense cómo está la estructura de las pilastras con la pequeña cornisa. Todo esto en el nuestro falta. Como decíamos, en la época carlista se construye un fuerte. Aquí hay un grabado que en algunos sitios se pone que corresponde al puente, sería esto el humilladero, pero pone arco y pabellón de Tudela por la carretera de Zaragoza, porque es la entrada de Alfonso XII en 1875. Viene de Zaragoza y viene a Tudela. Se hospeda en la casa del Marqués Duarte. El Marqués Duarte le presta la carroza y le da el paseo y lo guarda en su casa y demás. Entonces, este arco de triunfo se puso en la carretera de Zaragoza, no se puso en el puente, porque viene desde Zaragoza. Y hay otro dibujo inédito que he encontrado en una tesis que se encuentra online en Patrimonio Nacional sobre los viajes de Alfonso XII. Es un grabado de una revista francesa que habla de la llegada de Alfonso XII a Tudela en 1875. Aquí se ve el rey en la carroza, se ve aquí una estructura como con 2 rampas, un castillo central, que se podría corresponder a las fortificaciones que se hicieron en la época carlista, pero no lo podemos saber todavía. Pero sí que se hizo este tipo de estructura. Pero hay que tener en cuenta que los grabados están invertidos. Entonces, a ver, ¿el humilladero es esto? No lo sabemos. ¿Puede ser esto? La casa de delante y aquí el templete. Puede ser, no lo podemos asegurar. Solo una cosa, fíjense la altura del humilladero, fíjense la casita de al lado, la casa, fíjense la casa de al lado, está desmochada. Toda esta parte de aquí está desmontada por su mal estado. Porque en 1904 el ayuntamiento firma un acuerdo para venderlo. Primero se hace una subasta, queda desierta, luego se repite otra vez en enero de 1904. En 1923 hay noticias en el archivo municipal de que Anselmo Bordonaba quiere construir almacenes en el solar del antiguo lavadero contiguo al humilladero. Y en el año 1947 hay una escritura que se conserva de venta del humilladero, un particular. Se recompra en el año 1991. Y luego también se pide donación al gobierno de Navarra para que done lo que tiene propiedad en los aledaños. Luego lo veremos. Se empieza lo que es la lucha desde los años 80 por recuperar el humilladero. Se compran los edificios alrededor. Yo sé que hay labores por parte del archivo y por la asociación, por Luis Durán, de quitar las cosas de los cables de la luz, las cajas de demás. Hay un ambiente social por su recuperación y uno de los principales promotores es Carlos Elizalde, es ingeniero que participa en la restauración del puente del Ebro, que uno de los proyectos era hacer un puente paralelo justo en el mismo puente, o otro proyecto era recoger el humilladero
trasladarlo al centro para como que fuera una rotonda justo de acceso al puente. Pero entonces no estaba catalogado el edificio como monumento. Sí que se pide más adelante una consulta al Príncipe de Viena en el año 2000 y sí que se recomienda su restauración. Pero Elizalde sí que hace diferentes dibujos, su reconstrucción, hace un estudio de cómo serían los ladrillos, la ubicación. Es uno de los principales promotores. Es un grupo de Facebook actualmente. Esto ya es el movimiento popular para la restauración del humilladero. Aparece en prensa desde los años 80. Y en el año 2000 da un vuelco con el artículo de Ramírez, y aquí se habla como de Julio Segura, de que Ramírez ha encontrado documentación, de que puede estar la cruz enterrada dentro de la casa. Empieza todo lo que es el movimiento popular y el movimiento local para recuperar el edificio. Se puede ver lo que es la excavación en la página ciudadtudela.com de Chema de la Osa. Se hizo una restauración, una campaña arqueológica del año 2001-2002, patrocinada por centros cívicos y centros de estudios. Se empezó a excavar lo que es el suelo, apareció lo que es la parte de la base, del vástago. También se publicó en internet lo que es la parte histórica. Incluso Chema de la Osa publicó una reconstrucción ideal. Pero en 2018, Hispania Nostra lo que hace es incluir este monumento en la lista roja de monumentos en peligro. Entonces ya eso es otro revulsivo para que la sociedad tudelana pues vuelva otra vez a intentar arreglar el humilladero. En 2019, después de lo de Hispania Nostra, adjudicado las obras para adecuar el antiguo humilladero, limpiar, adecuar. Y ya lo que es el proyecto y la subvención nueva, el año 2022, sacó licitación, se ha quedado desierto, luego se ha vuelto a sacar otra vez. Y por último vamos a ver el proyecto de los arquitectos de cómo quieren restaurar el humilladero. Está en contacto con los arquitectos, me han preguntado diferentes cosas, cómo sería el alero, cómo sería el acceso, si se podía proporcionarle fotos, cómo sería la cubierta. En el proyecto vemos aquí la ubicación. Este almacén sigue en uso, por lo tanto esta pared no se puede tirar, ese arco se queda ciego. Sí que esta parte de aquí está tirada, que era del Gobierno de Navarra. Vemos aquí el estado actual. Vemos aquí el hundimiento del edificio. Desde la parte del norte hay 1 metro hacia abajo y desde la parte aquí son 2,5 metros. Aquí vemos los dibujos de la planta, lo que se decía en las capítulas. Aquí un perfil, podemos verlo mejor. Fíjense lo que decimos, la pieza que apareció es esta. Plantean recolocarlo, lo que se llama en la restauración anastilosis, lo que se llama, por ejemplo, lo que se hace en los templos clásicos, las columnas que están tumbadas se ponen erguidas, eso se llama anastilosis. Lo que sería, al original sería repristinación. Pero si es solamente cogerlo tumbado, ponerlo en su sitio es anastilosis. Sería colocar esta pieza aquí y el arquitecto plantea una opción que sería construir una cruz en piedra, pero creo que se ha optado por esta opción de aquí. Hacer una cruz sin labra en hierro. Aquí sería como quedaría. Este proyecto está en la portal de contratación, es de acceso público. Está redondido, como os he dicho, 1 metro, 2,5 metros según la zona. Sería aquí acceso por unas gradas, así que sería como estaría reconstruido. El ladrillo, esto es un 3D, un render, no es la textura original. Y se hace una pequeña reconstrucción del alero, pero sin recuperar la altura original. Y también vemos que lo que es la cubierta tampoco tiene la altura original. Es una reformulación en estilo moderno, es como tienen que ser las restauraciones. Como decía Oscar Tusquet cuando se quemó el liceo, cuando se te muere el abuelo no vas a un asilo a cogerte otro. Entonces tienes que vivir con lo que tienes. Entonces no puedes hacer igual que en el siglo XVII, porque ¿qué reconstruyes? El del XVII, el del XVI, el del siglo XV, pues todo es así, no se puede. Vamos a seguir para atrás. Otra imagen del proyecto, aquí. La cúpula, la media naranja, que se dice en la época. Fíjense, aquí se ve la pared del almacén
las gradas que suben al cuarto del Ebro, que las barandillas, el suelo se queda liso y aquí la reconstrucción, más o menos a lo moderno, de lo que sería un alero barroco. Me preguntaron, ¿cómo son los aleros barrocos? Digo, pues vamos a ver, en 1690, ¿qué se estaba haciendo en la ciudad? La de San Nicolás se hace en 1729, 1733, un poquito más tarde. San Jorge el Real se termina justo en esa época. Se hace la parte de los pies del siglo XVII. El crucero, la cabecera, se empieza en el año 1700. ¿Cómo son los aleros en esta época? Pues son las esquinas en piedra con 3 niveles. El 1 y el 3 con el ladrillo plantillado curvo y en el centro uno recto. La casa de Navascuas, que dice la arquitecta, también se hace 1690 en Cintrónico. En esa época está documentada que se hace la cúpula de la escalera, por tanto sería más o menos de esa época. Le planteé este dibujo, que es el que ella ha adaptado, una parte lisa y 2 curvas, de ladrillo, no de madera. Y así es más o menos cómo va a hacer el humilladero. Así como quedaría la cruz. Y eso es más o menos lo que es la historia del humilladero, la historia hasta ahora, que está todavía abierta. Esperemos que cuando se termine la obra podamos hacer más actividades, con otra charla con las fotos del edificio ya restaurado, con todos los documentos que haya podido encontrar que falten aquí en las lagunas que todavía quedan. Y espero que les haya sido de interés la charla, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, y si puedo contestarles. Muchas gracias. Pero has dicho que en 1947 está escritura a un particular a la venta. Sí. Y con todos los datos que has dado de los albañiles, de los Cristo, ¿no se sabe quién es ese particular? Sí, lo que pasa es que son datos que son actuales, entonces no pasan, por ley tienen que pasar 100 años para dar, bueno, en los protocolos notariales son 100 años. Entonces son cosas que no es que no importen, sino que son cosas particulares de gente que todavía está viva, sus hijos están todavía vivos, a quién le importa lo que cobraron por esa cosa o a quién se lo vendieron y por qué. Entonces son datos modernos. En el estudio se pondrán, pero a lo mejor luego no se publicarán. Y eso, el registro de la propiedad sí que es público, pero bueno, en los estudios históricos yo me prefiero centrar en lo antiguo, en lo viejo, y lo moderno ya es secundario. Sí. Una pregunta, ¿por qué los cruceros gallegos tienen la misma finalidad? ¿No? Sí, entonces, ¿por qué son tan diferentes? Es decir, en Galicia los cruceros no están cubiertos y hay más de 2000. En cambio, en esta zona que has enseñado... Pues no lo sé, decirte, es que es diferente. Incluso los cruceros se usan para, no sé, se acuerda de la Santa Compañía, ese tipo de cosas. Incluso se colocan bancos para dejar los ataúdes cuando van en procesión y demás. Entonces es otro tipo de concepto. Pero vamos, el origen es el mismo, que es bendecir los cruces y las entradas de las ciudades. O sea que en Galicia hay muchos más, incluso cañadorrios y demás, pero no sé decirte por qué, sino es tradición. Aquí hay unos cuantos, en Navarra hay bastantes, había más, se conservan menos, pero es por tradición. ¿No? Sí, en Castilla los rollos jurisdiccionales son lo mismo, ¿no? Sí, sí. Todos con cruz y todos son descubiertos, ¿no? Bueno, los rollos tienen que ver más con el justiciamiento, con los términos. Sí. Cruces arriba, ¿no? Sí, sí, también. Pero la cruz es para bendecir siempre lo pagano. En este caso era para bendecir los caminos, para bendecir para los caminos y los cruces, las entradas a las ciudades. Porque sí. Ahí está, el Cristo está orientado hacia la tierra y la Virgen hacia el mar, ¿no? Aquí pues no lo sé, puede ser. orientación. No hay orientación. No. Entonces, la verdad es que no, en los documentos no pone hacia qué parte está orientada, me imagino que sería hacia el camino. Hacia el camino siempre estará Jesucristo. Porque siempre en los dos niveles siempre está por encima del Hijo de la Madre, entonces siempre el que manda, pero vamos, no hay ningún tipo de especificidad en los documentos. Del crucifijo no apareció nada por ningún sitio. No. A ver si se transformó en casa hace 200 años, es difícil que se conserve. Si se transformó para hacer un fortín, para hacer una fortificación, para hacer una buena vivienda, lo primero que cae es eso. Y a lo mejor lo recogió alguna familia, está en alguna casa, está en algún huerto, está en alguna casa de subastas o está deshecho. Sí. A ver, cuando empezamos la excavación, sí. Todo empezó por el artículo este de José Luis Ramírez. Sí. Entonces, Luis Casado
se hizo ese artículo, y entonces estaba trabajando para el ayuntamiento y me dijo, oye, hay que hacer algo con esto porque el antiguo dueño o quien sea dice que ellos enterraron la cruz y la cruz está debajo en el escombro. Entonces, con centro de estudios, centros cívicos y talleres de arqueología, comenzamos. Fue una paliza tremenda porque hubo un momento en que hubo que sacar casi 1,5 metros de escombro, que fue ese arco que faltaba, aquello fue una vaquería. Entonces, el arco lo habían tirado, había quedado también todo el tejado para levantar a la altura del dique toda la vaquería que iba a haber allá. Entonces, recordaban que cuando se tiró todo eso, la cruz se quedó dentro. Entonces, el alcalde por eso pues, se volvió loco y dijo, hay que sacar la cruz. Entonces, nada, palizón tremendo hasta llegar al suelo, y lo que realmente salió fue ese fuste. O sea, lo que tumbaron y escondieron no fue la cruz, sino la columna de la cruz. Claro, la columna ya habría volado, la cruz habría volado cuando hicieron el forjado para hacer la casa. La casa o el fortín de fusilería, el pilar les vino muy bien para sostener todo el forjado, pero la cruz ya desapareció, o en época de la francesada, o con las guerras carlistas ya desapareció, no se sabe dónde estaba. Pero a partir de esa ilusión de que podía estar la cruz, pues ya acabamos en un humilladero. Cuando hablas de cruz, puede ser una cruz de piedra normal y sencilla o una cruz labrada. Entonces, en cierta manera sí que enterraron la cruz, enterraron una parte de la cruz, pero no el crucificado, no la escultura. De todas maneras, en la documentación no hablan, cuando se desploma el antiguo, dicen que han guardado la cruz, pero no sabemos tampoco en qué estado estaba, si era recuperable o no. Desde luego, la cruz nueva de la roca, con el fuste que tiene, tuvo que ser de una altura enorme, ni comparación al Benefitero ni... Sí, por eso que dice, pero sí, en esta foto se ve la altura, por eso la he puesto, que está totalmente desmochado. Si a partir de aquí empieza la cúpula, cuando acaba el arco, pues todo esto sería cúpula, una cúpula encamonada. Entonces, lo que le digo es sí que sería muy alto, bastante. Si se fijan, el anfiteatro está la cruz, está justo en la parte alta y pegando al arco. Entonces sí que son bastante grandes. Y además, lo que es una cruz del siglo XVI, que después de tardar tanto tiempo allí en la intemperie, pues todo lo que son las fuentes de los apóstoles, las encarnaciones, tanto traslado, tanto, pues que estaría muy estropeado. Incluso, como hemos dicho, el presbiterio se cambió en el siglo XX. La XVI se tiró y se hizo una nueva, mucho más sencilla, mucho más fea. Y sería difícil lo que decías de que estuviera crucificado en medio de una casa y no se diera nadie cuenta, porque estaba era el pilar. Otro misterio más en Tudela, ¿dónde está la cruz? Con la fuente del Fe. La fuente del Fe, sí. ¿No se podían recuperar las ramas octogonales? En vez de dejarlo liso, usaban más para el ayuntamiento que para... Soy los arquitectos, no sé decirte. Más caro. No lo sé. En principio, como habéis visto, todos los humilladeros son con gradas. Lo que es la tradición es con gradas. Luego ya si están muy bien conservadas, mal conservadas y no sé. Estaban malos. Debajo del encerrado, Sí. que costó asumir y quitarlo, Ya. que costó muchísimo, sobre todo probablemente a los alumnos que tenía, pero había que quitar el empedrado para excavar debajo. Precisamente debajo del empedrado salieron la traza de las gradas. Sí. Eso sería cuestión de... Pues, Además que lo has puesto en la fotografía. sí, cuestiones técnicas. No sé. Si no más preguntas, muchas gracias por acudir. Muchas gracias a ti.